Dicen que hay casas que recuerdan, que hay piedras que guardan secretos, suelos que cuando nadie mira parece que respiren y que algunas viviendas pues no quieren que las habiten. Esta es la historia de una de estas casas. Una casa modesta perdida entre campos verdes y caminos rurales en la localidad de Dorlestone, en el condado de Cheshire, en Inglaterra. Una casa que cambió de nombre varias veces a lo largo de su existencia, pero que el mundo terminó recordando con un solo nombre: Meadow Cottage. Lo que ocurrió allí a mediados de los años 80 desafía las explicaciones sencillas, y es que combinó tecnología primitiva con apariciones, mensajes imposibles y la sensación cada vez más sólida de que alguien o algo estaba intentando comunicarse desde un lugar que no pertenecía ni al pasado ni al futuro. Hoy en esta entrega del Expediente Cero vamos a recorrer paso a paso cada hecho, cada testimonio, cada documento, no para convencerte, no para darte una respuesta definitiva, sino para llevarte durante los próximos minutos a ese lugar donde la realidad perdió la nitidez y el misterio tomó forma. Así que ponte cómodo, apaga las luces si te atreves y déjame contarte qué ocurrió en Meadow Cottage. Dentro intro y empezamos. Meadow Cottage no llamaba la atención. Era una casa baja de un solo piso y unos 50 metros de largo, hecha de ladrillo antiguo, asentada sobre un terreno que antes había sido una parcela agrícola. A simple vista, nada indicaba que sería escenario de uno de los casos paranormales más extraños del Reino Unido. La pareja que habitaba esa casa en 1984, Ken y Debbie, buscaba tranquilidad. Querían alejarse del ruido urbano, escribir, trabajar en proyectos personales y, según contaban, tener por fin una casa que respirara paz. Pero desde la primera semana la casa mostró tener otra intención. Los ruidos fueron lo primero que sintieron esta pareja. Golpes secos en el techo, como si algo pesado caminara por encima. Crujidos que parecían desplazarse de habitación en habitación y un sonido particular que ellos describían como piedras arrastrándose siempre al caer la noche. Más tarde vinieron las huellas que aparecían sobre el yeso fresco que habían puesto en una de las paredes. Huellas pequeñas, huellas humanas, pero con 6 dedos, como si alguien o algo hubiera caminado verticalmente del suelo al techo siguiendo una línea imposible. Ken y Debbie limpiaban estas huellas, pero volvían a aparecer. Y aunque no había mensajes ni figuras ni voces, el ambiente se había vuelto cada vez más denso. La casa, diría más tarde Debbie, parecía tener una presencia. Lo curioso es que ninguno de los fenómenos era continuo. A veces pasaban días sin que ocurriera nada extraño, pero luego, una noche cualquiera, todo se volvía a reiniciar. Lo que no había duda es que había algo en Meadow Cottage que despertaba y se volvía a dormir. En 1985, Ken trabajaba con un ordenador doméstico de la época, los años 80, en concreto un BBC Micro, una máquina tan limitada que no tenía conexión a ninguna red, entre otras cosas porque prácticamente no existía internet y solo podía mostrar el texto básico en una pantalla verde. Era lo que se llamaba un procesador de textos puro y duro. Una tarde Ken regresó a casa y encontró algo escrito en el ordenador, algo que él aseguraba no haber tecleado jamás. En la pantalla verde de aquel primitivo ordenador se podía leer: "Yo escribo de la casa que tú robaste". Ken pensó que era una broma, o quizás más fríamente que podía haber sido algún fallo en el sistema. A fin de cuentas, la tecnología, la informática estaba empezando a rodar en los años 80. Pero el mensaje siguió: "¿Por qué vives en mi casa? Yo no soy tu enemigo. A vosotros os miro con tristeza". Esas 3 frases era lo que había aparecido nuevamente en la pantalla. Aquello no tenía sentido, pero tampoco podía ignorarlo. Así que el chico se lo mostró a Debbie y entre los dos, la pareja, revisaron cables, archivos, programas, sin encontrar nada. A la mañana siguiente, para su sorpresa, encontraron un nuevo mensaje en la pantalla del ordenador:
No temáis. Yo soy quien habita Meadow Cottage desde hace largos años. Mi nombre no importa todavía. Hablo desde el tiempo en que la tierra era mía. Ken guardó los mensajes convencido de que alguien debía estar entrando en su casa para escribirlos, quizás con la idea de poner una denuncia ante la policía y presentar estos textos como prueba. Pero realmente lo extraño era que las puertas estaban cerradas y las ventanas aseguradas. Y había un dato más perturbador: el ordenador estaba apagado cuando él salía. Encenderlo requería pulsar físicamente un interruptor. No podía encenderse solo. Sin embargo, los mensajes iban apareciendo en aquella pantalla. Con el paso de las semanas, los mensajes se volvieron más largos. Se volvieron también más personales. El autor parecía saber cosas que ocurrían dentro de la casa. Conversaciones, movimientos, incluso estados emocionales de la pareja. Además, firmaba con un nombre: Thomas Harden, y añadía fechas: finales del siglo XVI. Además, también aseguraba haber vivido exactamente en ese mismo terreno cuando la casa era mía y se llamaba antes Meonasic. El estilo de escritura era también extraño, ya que parecía que esos mensajes estaban escritos en un inglés arcaico, con frases que parecían traducidas de otra época. Pero también tenía errores modernos, y era una cosa como si se mezclaran los tiempos. Thomas contaba que veía a Ken y a Debbie como apariciones, que no entendía el objeto luminoso con teclas, el ordenador, pero que podía usarlo cuando la luz de los ángeles descendía. Ellos comenzaron a mantener una conversación con aquel extraño ente, podríamos decir, y le preguntaron cómo hacía para manifestarse en el aparato. La respuesta que apareció en la pantalla del ordenador fue desconcertante, y decía: no soy yo quien os escribe. Yo también recibo vuestros mensajes mediante una tabla de escribir que no es de mi siglo. Estamos conectados por quienes observan desde arriba. Pero os preguntaréis, ¿conectados por quién? Eso mismo se preguntaron tanto Ken como Debbie, y le hicieron en repetidas veces. Y obtuvieron una respuesta que, aunque tardó en llegar, fue la parte más inquietante de este extraño suceso. Una noche, el ordenador mostró un mensaje nuevo, con un tono diferente y hasta se podría decir que con una voz diferente. El ordenador ya no hablaba como Thomas y ya no hablaba como nadie del siglo XVI. Ese mensaje decía: nosotros somos 2109. No interferiremos si no interfieres. El experimento continúa. Ken y Debbie se quedaron helados. ¿2109? ¿Qué significaba aquello? ¿Era una fecha? ¿Era un grupo? ¿Era una entidad? Los mensajes eran más fríos que los que había dado Thomas, más calculados. Parecían escritos por algo que no tenía emociones. Según estos comunicadores, ellos no eran responsables de las apariciones, solo observaban y registraban. Y además lanzaban una advertencia a la pareja: no busquéis qué somos. Los registros son mayores que vuestras vidas. Thomas y vosotros sois importantes. La combinación era desconcertante. Un supuesto habitante del siglo XVI escribiendo desde el pasado, una pareja del presente contestando, y una misteriosa inteligencia diciendo venir desde el futuro para observar la interacción entre ambos, como si Meadow Cottage hubiera quedado atrapada entre tres tiempos y entre tres presencias. El caso se volvió tan extraño que Ken y Debbie pidieron ayuda. Contactaron con investigadores paranormales, técnicos informáticos y escritores interesados en sucesos inexplicables, pero nadie logró reproducir los mensajes sin dejar rastro. Nadie encontró programas ocultos ni archivos sospechosos, y nadie pudo explicar cómo los textos aparecían incluso cuando el ordenador estaba desconectado. Los investigadores anotaron un detalle importante: cuando ellos estaban presentes, la actividad disminuía drásticamente, como si lo que fuera que habitaba la casa no quisiera ningún testigo cerca. Hubo noches en que las luces se apagaban por completo, y en otras los objetos se desplazaban, y siempre al volver al ordenador había aparecido un mensaje nuevo.
un mensaje que parecía responder a algo que ellos habían dicho fuera del alcance de la máquina. Thomas, la entidad que empezó a hablar al principio, ese extraño ser del siglo XVI, por su parte, se volvía cada vez más consciente de los otros observadores y decía que no le gustaba la presencia de la luz fría que veía a veces. Decía que pertenecía a los de 2109. Parecía tener miedo de ellos y con el tiempo su tono se volvió más desesperado. En 1987 la situación se volvió insostenible. Los mensajes aumentaron en frecuencia y a veces aparecían docenas en un mismo día. Había veces que esos mensajes incluso se contradecían entre sí. Los de 2109 advertían de que no revelarían más información, y Thomas insistía en que debía escribir su último mensaje antes de que ellos lo silenciaran. Y la casa simplemente dejó de ser un hogar. Ken y Debbie, los habitantes, digamos, de la época actual, dormían mal y se sentían observados. Sentían una presión constante, una mezcla de agotamiento emocional y de miedo. Finalmente, Ken y Debbie abandonaron Meadow Cottage. La casa quedó vacía y con ello los mensajes cesaron abruptamente. Parece que nunca volvieron a ocurrir. Y años después, el caso se hizo famoso por un libro, entrevistas y artículos que intentaban explicarlo. Las teorías iban desde el fraude complejo hasta un fenómeno de poltergeist pasando por alucinaciones inducidas por el estrés. Pero ninguna teoría explicaba todos los detalles al completo. No explicaba las huellas, ni los objetos movidos, ni los mensajes sin conexión a ninguna red, ni la mezcla de 3 tiempos distintos. A día de hoy nadie sabe qué ocurrió en aquella casa. Algunos creen que fue una broma que se salió de control. Otros creen que la pareja vivió una experiencia colectiva inducida por tensión psicológica. Otros hablan de poltergeist, otros de visitantes del futuro. Y hay quien afirma que lo que ocurrió fue una ruptura temporal. Pero hay un detalle que siempre permanece: los mensajes de despedida. El último texto atribuido a Thomas Harden decía: «Yo me iré pronto. Ellos ya no me permiten hablar. Os agradezco vuestra compañía. Si alguna vez la casa habla de nuevo, no temáis». Y el último mensaje de los supuestos seres del futuro, del grupo 2109, decía: «El experimento ha terminado. Ninguno de vosotros será recordado como quisiera, pero todo ha sido registrado». Lo que fuera que ocurrió allí quedó grabado. No se sabe dónde, ni en qué tiempo, ni en qué plano del universo, pero quedó grabado. Hoy Meadow Cottage sigue en pie y se alza discreta, silenciosa, lo que es una casa corriente en apariencia, un lugar que cualquiera podría pasar por alto si pasa paseando por allí. Pero quienes conocen su historia saben que detrás de esas paredes algo se abrió durante unos años. Una grieta en el tiempo, un canal entre 3 épocas, o un experimento que nadie pidió vivir. Y aunque la casa lleva décadas dormida, hay quienes dicen que a veces, cuando cae la noche, se escuchan golpes secos en el techo, como pasos, como si alguien caminara por allí, o como si el que la habitó hace siglos, o el que la observa desde el futuro, estuviera esperando el momento adecuado para hablar de nuevo. ¿Tú qué opinas? Espero que te haya gustado esta nueva entrega del Expediente Cero. Si es así, te invito a que le dejes un like y que lo compartas en tus redes sociales. También te invito a que, si no lo has hecho ya y te apetece, te suscribas al canal. También puedes dejar tus impresiones o lo que te ha parecido esta historia en la sección de comentarios. Y por mi parte, nada más. Soy Carlos Montero Rocher y te agradezco enormemente tu compañía y espero verte muy pronto para que reabramos juntos un nuevo Expediente Cero. Hasta pronto.